Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 18. Es el siglo X de la era actual del mundo. Desde la caída del Imperio Romano de Occidente, la mayor parte de lo que un día se llamará Europa ha estado sumida en una era oscura de conflicto e ignorancia, con pequeños caudillos enzarzados en disputas perpetuas mientras monstruos acechan en las sombras. Al este de ese continente afligido, se encuentra una montaña cuyas entrañas han sido excavadas por generaciones de mineros, quienes se ganan la vida comerciando el mineral con otros asentamientos. Para los estándares de la época, es un lugar próspero y pacífico, bien defendido tanto de bandidos como de bestias. Hasta el día en que encuentran algo en la montaña, que fue enterrado allí en otra época. En cuestión de días, el pueblo queda vacío. Sus habitantes han sido secuestrados por los esclavos de aquello que duerme y convertidos en más esclavos de su voluntad dormida. Entonces llega el mago. Su nombre es Darius, un vagabundo que ha estudiado las filosofías del lejano oriente y regresa a su tierra natal con una sabiduría que pocos de sus contemporáneos tendrían la inteligencia de aceptar. Llega y encuentra el pueblo vacío, buscando la verdad de lo sucedido. Es fuerte, más fuerte que los aldeanos secuestrados, y se defiende de los esclavos del horror subterráneo. Se adentra en la montaña para enfrentarse a la fuente de este mal. Lo encuentra. Su mente arde, envuelta en terribles implicaciones, pero Darius no es tonto ni débil. No sucumbe a su corrupción como los aldeanos. En cambio, libera a sus esclavos de la única manera posible. Pero no puede matarlo. Se marcha, marcado y horrorizado por lo que vio, y derrumba la montaña que lo corona, para proteger a otros de su corrupción. Es la mayor hazaña de hechicería que jamás haya realizado, y casi lo mata, pero sabe que no será suficiente para matarlo. La llama Pandora, pero no es su nombre. Simplemente la llama así porque le parece apropiado. La fuente de todo mal, que mantiene encerrada la esperanza. Durante meses, lo atormentan visiones de ella, atormentado por el conocimiento de su existencia. Piensa en revelar su existencia a otros, para reunir un ejército con el que enfrentarla y destruirla, pero teme lo que la ambición de otros magos podría impulsarlos a hacer si se enteran. No puede confiarle este secreto a nadie, pues la amenaza de Pandora desatada es demasiado terrible para considerarla. Finalmente, llega a una decisión. Si logra alcanzar la raíz, si logra unirse a las filas de los magos, quizá pueda matar a Pandora y liberarse a sí mismo y al mundo de su presencia. Y así se dedica a este objetivo con un fervor que pocos magos a lo largo de los siglos han igualado. Pero a pesar de todo su talento, Darius Ainsworth sigue siendo solo un hombre. Envejece, y finalmente debe enfrentarse a la muerte, con su propósito aún incumplido. Como muchos, rechaza este fin. A diferencia de la mayoría, encuentra una salida. Transporta su esencia, su yo, fuera de su cuerpo y la une a otro. Esa primera vez, usa un homúnculo, adquirido a un alto precio a una renombrada familia de alquimistas. Durante los 2 primeros siglos de su existencia, así sobrevive, pero con el tiempo, el proceso de su inmortalidad empieza a pasar factura. La transferencia no es, ni puede ser, perfecta. Siempre se pierde algo. Una copia de una copia de una copia no puede ser idéntica al original. Poco a poco, los imperativos morales que lo llevaron a destruir a Pandora se erosionan. ¿Para qué malgastar recursos en homúnculos cuando puede fabricar más recipientes a la antigua usanza? Así, funda la casa de Ainsworth, encuentra a alguien que engendre a sus hijos y comienza un ciclo milenario. Se ata a su linaje, usurpando para siempre las vidas de sus descendientes hasta lograr su objetivo. Se dice a sí mismo que su objetivo vale la pena, que solo durará hasta que tenga éxito. Pero para quien desea la eternidad, los medios traen sus propias consecuencias. Cuando renace por primera vez de esta manera, al robarle la vida a su propio hijo, pierde su conocimiento de Pandora. Perderá su conocimiento del propósito de alcanzar la raíz. Sin él, su mente debe construir una nueva justificación para su terrible pecado, porque la psique humana no puede soportar el peso de un crimen tan monstruoso. Abraza los valores de los magos, la búsqueda del conocimiento y la raíz a expensas de todo lo demás. Se convierte en el monstruo que plagará a sus descendientes durante 1000 años.
Y así continúa. Cada renacimiento, cada copia, pierde un poco más de lo que creó a Darius. 26 generaciones después, solo queda la obsesión devoradora por Akasa, y los jirones de un alma antaño bondadosa y noble, transformada en algo que horrorizaría al Darius original incluso más que a la propia Pandora. Quizás sea coincidencia. Quizás esa fue su intención desde el principio. Que la locura sembrada durante ese primer enfrentamiento finalmente floreciera. ¿Quién sabe? 2 y 3 de noviembre de 2004 DC, ciudad de Fukuchiyama, casa fantasma. Darius dejó escapar un profundo suspiro cuando los campos delimitados alrededor de la casa se cerraron de golpe. Apenas había logrado cerrar la trampa a sus enemigos. Un segundo después, esa espada que Miya podía conjurar de la nada lo habría arruinado todo. Pero ahora, el espacio a su alrededor estaba bloqueado, y no escaparían a menos que encontraran una de las piedras angulares de los campos delimitados. Claro que, dada la perspicacia del maestro enemigo, era solo cuestión de tiempo. Pero Darío no pensaba darles ese tiempo. Estaban en su territorio, donde era más fuerte que en ningún otro lugar, salvo el castillo de Ainsworth. Nuestros enemigos han caído en nuestra trampa, anunció a sus sirvientes. Prepárense. Ninguno de ellos saldrá vivo de aquí. Ni Archer ni Assassin se movieron. Lo miraban fijamente. ¿Qué pasa? Sospechaba que ya lo sabía, y pronto se demostró que tenía razón. Es nuestra hermana, siseó Assassin. Parecía enfadada, la expresión más grave que había mostrado desde que la había invocado. Cazar humanos y maestros ingenuos es una cosa, pero ¿crees que realmente lucharemos contra ella? Darius lo previó. Había estado en comunicación con Archer durante la emboscada de sus muñecas, que había tenido un desempeño mucho peor de lo que esperaba, y percibió su sorpresa cuando vio y reconoció a Berserker. Con sus muñecas masacradas y el ataque sorpresa de Archer, sin siquiera herir a Emilia esta vez, el jefe de Ainsworth adaptó su plan sobre la marcha, ordenando a Archer que se retirara a la casa mientras se aseguraba de que Berserker la siguiera. No esperaba que Miya apareciera, pero podía aprovecharlo, siempre y cuando el pez que había atrapado con su cebo no terminara comiéndoselo vivo. No los mató a ambos, señaló Darius. Los mató y los devoró, debo añadir. Admito que mi comprensión de la familia es bastante pobre, pero seguramente algo así dañaría cualquier vínculo fraternal que pudieran haber compartido, ¿no? Tienes razón, tu comprensión es deficiente. De alguna manera, Darius no creía que Assassin se refiriera solo a su comprensión de los asuntos familiares. Es nuestra hermana, y nada puede cambiar eso. De todos modos, lucharás contra ella. No. No lo haremos. La miró, luego a Archer. El otro sirviente mostraba la misma determinación desafiante. Suspiró. No tenía tiempo para esto, lo que significaba que tendría que recurrir a medidas extremas. Por el poder de mi sello de comando, dijo, sonriendo levemente mientras los dos sirvientes se tensaban, arquero, asesino, les ordenó. Seguirán mis instrucciones y lucharán contra el sirviente Berserker y el maestro Emilia lo mejor que puedan mientras estén dentro de mi dominio. No le gustaba añadir la calificación a la orden, pero estudiar el diario del maestro fallecido que poseía le indicó que era mejor no usar los sellos de mando en órdenes absolutas. Como resultado, estas tendían a ser más débiles. Y si el sirviente y el maestro enemigos conseguían escapar, sus probabilidades de eliminarlos se reducían drásticamente. Para entonces, sería mejor abandonar la base y retirarse a una de las habitaciones que había preparado como posiciones de repliegue por toda la ciudad. Sintió el ardor en cada mano al gastarse los sellos de comando, y vio a Archer y Assassin retorcerse de incomodidad mientras intentaban rechazar la orden antes de que ésta se les asentara, obligándolos a obedecer. Lo miraron con enojo, una expresión que no disminuyó su belleza. Ahora le quedaba un sello de comando para Archer y 2 para Assassin. Era un gasto considerable, pero si conseguía matar a Emilia, el maestro más peligroso de la alianza a la que se enfrentaba sería eliminado, y después podría encargarse de los demás maestros individualmente. La muerte del joven también probablemente enfurecería a los demás, induciéndolos a cometer errores que él podría aprovechar. Las clases de sus sirvientes eran ideales para ese tipo de trabajo. Ahora, empezó. Así es como procederemos.
Con su hermana perdida, la mente de Berserker se aclaró poco a poco. Lo primero que percibió fue la voz de su maestro en su cabeza. Berserker. La voz mental de Sakura sonaba preocupada. ¿Me oyes? Ella asintió, distraída, antes de recordar que su maestro no podía verla. Sí, maestro. Puedo oírte. ¿Estás bien ahora? Tus pensamientos estaban por todas partes. Sí, Sakura. Estoy bien. Nos vigilan. Shirou fue enviado a través de la red telepática que conecta a todos los miembros de su extraña alianza. No hables en voz alta. Ella asintió en silencio. Estamos atrapados dentro de la casa. Hay muchos campos delimitados a nuestro alrededor alterando el espacio. Probablemente podríamos atravesarlos, pero no sé qué le pasaría a la casa si lo hago. Maestro, envía saber urgentemente. Llámame a tu lado ahora. Juntos escaparemos de esta trampa y aniquilaremos a este despreciable enemigo. No, saber. ¿Por qué no? Si Berserker y yo no podemos con esta trampa, añadirte a nuestro grupo probablemente no servirá de nada, salvo aumentar las bajas. Debemos tener en cuenta el estado de Iya. ¿Tú qué sentido tiene que sea tu sirviente si no puedo estar a tu lado cuando lucho contra otro amo? Había una angustia genuina en la voz mental de saber, lo cual no sorprendió a Berserker. El apego de la sirvienta de la espada a su maestro era evidente. Podría haber más muñecas listas para emboscarte, explicó Shirou con calma. Y también podrías encontrarte con un asesino o un caster por ahí. Debemos mantener al menos un sirviente con cada amo. Entonces Sakura puede llamar a Berserker a su lado y sable. Era la primera vez que Berserker oía a Shirou alzarle la voz a su sirviente, lo cual era extraño, ya que ninguno hablaba en voz alta. La hermana de Berserker está aquí. No le pediré eso. Saber se quedó en silencio. Intentaremos retrasar la confrontación lo máximo posible, continuó Shirou. Me gustaría ver que los campos delimitados de este lugar intentaran mantener alejadas a 3 versiones del rey Arturo. Con eso, la conversación terminó y comenzaron a moverse, con la esperanza de evitar que el maestro enemigo organizara algo al no quedarse en un solo lugar. Recorrieron el edificio, pasando de una habitación a otra. Sin embargo, no había muchas habitaciones en la casa, y pronto comenzaron a repetirse mientras toda la casa giraba sobre sí misma. Pasaron por una habitación tras otra llena de muebles rotos, cubiertos por una gruesa capa de polvo. Algunas paredes estaban rotas o quemadas, aunque las puertas por las que pasaron habían sido reemplazadas recientemente. Se libró una batalla aquí, Berserker fue enviado a Shirou. Hace mucho tiempo. Sí. Me pregunto. Esta casa es lo suficientemente antigua como para haber estado aquí durante la Tercera Guerra del Grial, y está construida al estilo occidental, a pesar de estar en el lado este de la ciudad. ¿Crees que? Parece plausible, ¿verdad? Quizás uno de los maestros anteriores lo mandó construir. Quizás tengamos que investigarlo más adelante. Fue interrumpido por el primer ataque de la trampa en la que habían caído, debido a la pérdida de control de ella. Una flecha apareció repentinamente frente a su rostro, anunciada solo por la mínima perturbación en el aire, al ser desplazada por la hechicería del maestro enemigo. Gracias a su vista sobrenatural, Shirou apenas logró apartarse, justo a tiempo de recibir un simple corte en la mejilla en lugar de un disparo en el ojo. E inmediatamente, hizo uso de su poder, extendiendo sus alas sombrías y reforzando todo su cuerpo aún más de lo que ya estaba. Llegaron más ataques, desde todas direcciones a la vez. Siguieron avanzando, a toda velocidad por las interminables habitaciones y pasillos, esquivando los proyectiles de su hermana. Euryale no podía usar su noble fantasma tan a menudo, por supuesto, pero sí podía usar ataques menores. Cada vez, Berserker percibía el más mínimo indicio de la presencia de su hermana, antes de que ésta se detuviera, dejando solo el ataque. Era desesperante. Sin embargo, después de varios minutos, Archer finalmente se reveló. Berserker abrió de golpe una puerta, que ella y Shirou ya habían roto 4 veces, y se quedó paralizada al ver quién la esperaba en el centro de la habitación contigua. Shirou corrió a su lado, deteniéndose al notar la presencia del otro Servant. «¿Me matarás otra vez, hermana?», dijo Euryale. Euryale se veía obligada a decir eso. Medusa lo sabía.
Era obvio, incluso para alguien que no conocía a su hermana tan bien como ella. Las palabras salieron forzadas, y Euria le hizo una mueca al salir de su boca. Estaba bajo el efecto de un sello de comando. Aún sentía como si le hubieran clavado una daga en el corazón. Retrocedió, con espasmos en su cuerpo mientras los recuerdos reprimidos intentaban aflorar. Dientes, garras, hambre, sangre, el último instante de horror desgarrando su cordura antes de convertirse en el monstruo para siempre. Berserker. Gritó la voz de Sakura en su cabeza. Su amo intenta hacerte perder el control. No caigas en la trampa. Ella lo sabía. Claro que lo sabía. Pero los recuerdos eran demasiado fuertes. Podía sentir como el sello de comando que los contenía se debilitaba. Berserker no podía moverse. Demasiadas emociones la desgarraban. Culpa, ira, dolor, autodesprecio, horror. Fue entonces cuando otra presencia entró en la habitación, y la impresión de reconocerla casi le quitó la parálisis que la había invadido. Casi, pero no del todo. La figura apareció junto a Euryale, casi indistinguible del otro sirviente, salvo por la ausencia del arco y la muñeca donde llevaba su elaborado brazalete. «Rin, escucha», gritó Shirou por el enlace. «Hay otra sirviente aquí. Se parece a Archer, es asesina. Es Steno, la otra gorgona». La voz mental de Shirou se detuvo cuando Steno avanzó hacia él. No intentó defenderse, pero Shirou no atacó. Más aún, no pudo atacar. Su espada vaciló antes de bajarla por completo, clavándola en el suelo. Las alas que se extendían desde su espalda dejaron de moverse, aunque a Berserker le pareció más como si estuvieran conteniendo la respiración. Su hermana mayor era un ser de una belleza perfecta, de otro mundo. Esa misma belleza había impulsado a tantos hombres a poseerla, obligando a Berserker a matarlos para proteger a sus hermanos. Pero ahora, esa belleza se había convertido en un arma, en algo que podía usar para protegerse. Cantaba mientras caminaba, una melodía hermosa y cautivadora, la clase de canción que hacía que los marineros llevaran sus barcos a los arrecifes. Steno extendió la mano para tocar el rostro de Shirou con sus pequeñas manos, y Berserker sintió la energía que se acumulaba en su hermana, a punto de liberarse. Al igual que el arco de Euryale, esto no era algo que Steno hubiera podido hacer en vida. El sistema de invocación del Grial le había otorgado esa habilidad al tomar su legendaria belleza y convertirla en algo que la clase asesina podía usar. La belleza de Steno había cautivado a muchos de sus aspirantes a conquistadores, reduciéndolos a juguetes que las hermanas finalmente habían desechado. Incluso ahora, Berserker no se sentía culpable por ello. Habían venido a esclavizarla o asesinarla a ella y a sus hermanas, así que merecían el destino que les había tocado. Shirou era un hombre y, aunque no lo pretendiera, un héroe según la definición de la época. Era precisamente el tipo de objetivo más vulnerable al noble fantasma de Steno. Podía ver cómo se desenvolvería, cómo la sonrisa de su hermana mayor lo desgarraría, o al menos lo dejaría desquiciado y vulnerable a las flechas de Euryale. En cambio, antes de que pudiera alcanzarlo, Shirou la sujetó suavemente por las muñecas. Sus alas se estiraron y el poder en su interior se encendió. «Eso no funcionará, pequeña diosa», dijo con dulzura. «Mi mente es mía, y ya he entregado mi corazón». Steno miró a Shirou completamente atónita. Comprendió Berserker, la primera vez que un hombre miraba a su hermana mayor sin quedar cautivado por su belleza, de una forma u otra. Entonces su expresión se ensombreció y se liberó de la muñeca de Shirou antes de saltar hacia atrás. Ignoró al maestro en la habitación, centrando su mirada en Berserker, quien se quedó paralizada de nuevo al sentir la mirada de sus dos hermanas sobre ella. «Hermana», repitieron al unísono. «¿Has venido a matarnos otra vez?» «Basta», dijo Shirou con una voz demasiado tranquila para ser de combate. «Ven aquí, Berserker». La tomó del brazo y la atrajo hacia sí. De repente, todo quedó en silencio y la temperatura bajó bruscamente. Las alas de Shirou se habían desplegado, formando una esfera a su alrededor que Berserker no percibía. Estaban solos, rodeados solo por la oscuridad. «Ah», dijo Shirou al asimilar lo que había hecho. Allí, en aquella extraña oscuridad, su voz ya no resonaba con una fuerza inhumana. No estaba seguro de que funcionara. «¿Qué hiciste?».
no se ha aislado del resto del mundo. Si no me equivoco, mi propio contrato con Sakura es la única razón por la que el tuyo no ha sido bloqueado. No pueden escucharnos, y la hechicería espacial que usa su maestro no puede llegar hasta aquí. Si pudiera, sería magia verdadera, y la guerra ya habría terminado. ¿Por qué? Escúchame, Medusa, la interrumpió. Podemos salvar a tus hermanas, pero necesito tu ayuda para asegurarme de que no sufran daño. No soy lo suficientemente fuerte para derrotarlas sin hacerles daño. Yo los lastimaré. Los mataré. Es lo que hago, Shirou. Soy el monstruo que mata a sus propios hermanos. Eso es lo que yo. No eres un monstruo. Dijo Shirou, dejándola paralizada. No lo eres, pienses lo que pienses. Te juro que eres igual que Sakura, culpándote por lo que te hicieron. No fueron tus decisiones las que te convirtieron en la Gorgona, Medusa. Fueron las decisiones de los dioses. Los dioses. Recordaba a los dioses. ¿O no? Su mente estaba nublada, y no solo por el sello de comando que retenía sus recuerdos para evitar que volviera a la locura. Esos recuerdos no estaban bloqueados, simplemente ausentes. Solo recordaba su desdén, sus celos y su mezquindad, que la habían llevado a ella y a sus hermanas al exilio a la isla sin forma, y luego, cuando encontraron su propia felicidad allí, enviaron a cazadores tras cazadores para matarlas o esclavizarlas. No te diré que dejes ir tu culpa, Medusa. Pero tampoco deberías dejar que te aplaste, y sobre todo, no deberías dejar que alguien más la use para hacerte daño. Lo que le pasó a tu familia fue una tragedia, pero aquí y ahora tienes la oportunidad de mejorar. Una oportunidad para hacerlo mejor. Podría. Era una asesina de parientes, un monstruo, estaba escrito en su leyenda. Creyó estar condenada a repetir ese destino y maldijo al Grial por ponerla en esa situación. Pero tal vez, solo tal vez, si Shirou tenía razón, entonces... No importa por qué el Grial te invocó a ti y a tus hermanas, continuó Shirou. Es posible que quiera hacerte sufrir, que te obligue a seguir el mismo camino que antes te obligaron a recorrer. Su agarre en su brazo se hizo más fuerte. Pero ¿sabes qué? Que le jodan a lo que quiera el Grial. Al fin y al cabo, el plan de esta guerra es oponernos a él. Aquí y ahora, tenemos la oportunidad de oponernos a los planes que la corrupción ha urdido en su interior y reunirte con tus hermanos. ¿Me ayudarás? No la perdonarían. No lo merecía. Aunque se vieran obligadas a acusarla ahora, cada vez que sus hermanas la miraran, verían al monstruo que las había devorado. El feliz reencuentro que Shirou imaginaba era una ilusión, porque no tenía ni idea de lo que ella había hecho. ¿O sí? Recordó lo que Sakura le había contado sobre su amada. Los recuerdos ajenos que lo atormentaban, de traición y asesinato de una magnitud que superaba con creces todo lo que ella había hecho. Quizás, susurró una parte cínica de ella, la única razón por la que creía que podía salvarla era porque tenía que hacerlo, para no llegar a creer que él también era un monstruo. Al final, todo se reducía a un hecho muy simple. Sus hermanas estaban siendo lastimadas por su maestro, obligadas a obedecer su voluntad. Y si ese maestro se salía con la suya, eventualmente serían sacrificadas para alimentar el Grial, obligadas a enfrentar los mismos horrores que Saber sufrió durante su cautiverio, y ese era el mejor de los casos. Medusa no permitiría esto. Ella asintió, y Shirou bajó las alas y le soltó el brazo. Sus hermanas seguían de pie donde habían estado, Euryale apuntándolas con su arco y disparando una flecha en cuanto la barrera desapareció. Shirou la apartó de un golpe, colocándose entre ellas y Medusa. Era una escena absurda. Un maestro protegiendo a una sirviente de clase berserker de un arquero y un asesino. Aún más absurdo era que Medusa confiara en él para protegerla. Se concentró. Tenía los medios para terminar esta pelea, los tenía desde el principio, pero no se había atrevido a usarlos. Lastimaría a sus hermanas, pero no demasiado, mientras pudiera controlarse. «Puedes lograrlo», susurró la voz de Sakura en su mente. Su maestro había estado escuchando su conversación con Shirou, y sintió que su aprobación y confianza irradiaban a través de su vínculo. «Creo en ti», Berserker rugió. Puso todo su dolor, toda su ira y su pena en ese grito, y resonó en reinos inaudibles para los oídos mortales.
En un espacio tan cerrado, su habilidad no distinguía entre aliados y enemigos, pero Shiro apenas pareció afectado. Sus hermanas, sin embargo, fueron impactadas con toda la fuerza de su grito, sus pequeños cuerpos se quedaron inmóviles. Antes de que sus hermanas pudieran recuperarse, Medusa se movió. Las abrazó y las estrechó contra sí, impidiéndoles moverse sin lastimarlas. La interferencia mental de su rugido les impedía transformarse en espíritu. Normalmente, un Cervante enemigo se habría visto impedido por el momento de vulnerabilidad previo a la transformación, que ella podría haber aprovechado para aplastarlas. Por un momento, ella simplemente permaneció allí, abrazando a sus hermanas. Ninguno de los 4 combatientes dijo una palabra, hasta que el sonido de aplausos rompió el cuadro. No se había dado cuenta de que alguien más había entrado en la habitación, utilizando la misma técnica de hechicería que sus hermanas. Era un mago, pero había algo extraño en él, algo que no pudo identificar, pero que la desconcertaba profundamente. Darius Ainsworth, dijo Shiro, su voz ya no era tan suave. Shiro Emilia, respondió el recién llegado. Darius reflexionó que esta no era la situación ideal. Sin embargo, aún podía salvarse. Una ventaja de la inmortalidad era que podías permitirte correr riesgos que otros magos considerarían malas ideas. No es que enfrentarse a Emilia sin sus sirvientes fuera buena idea, con o sin ventaja territorial. Simplemente, Darius podía permitirse asumir las pérdidas que supondría el fracaso. Emilia y Berserker eran las 2 mayores amenazas de la alianza a la que se enfrentaba. Emilia, porque era un maestro capaz de luchar contra un Cervante en igualdad de condiciones. Berserker, porque, gracias a su leyenda, tenía una ventaja fundamental contra Archer y Assassin. Los espíritus heroicos eran vulnerables a las cosas que los habían matado en vida, y dudaba que la regla fuera diferente para los espíritus divinos manifestados como Servants. Sus 2 Servants habían sido asesinados por Medusa en vida, lo que le daba al otro Cervante una ventaja conceptual sobre ellos. El hecho de que no quisiera matarlos era irrelevante. Tampoco había querido matarlos la última vez, y aún así, había sucedido. La sola idea de que Medusa se convirtiera en un monstruo y matara a sus hermanas estaba inscrita en la leyenda de las hermanas, y le costaría el grial si se repetía. En ese momento, Medusa podía controlarse, simplemente manteniendo a sus servants inmóviles, pero no creyó ni por un segundo que eso durara para siempre. Aún así, la habilidad de Emilia para controlar la locura del Berserker era impresionante. Tenía que matar a Emilia ahora, o bien podría cortarse la garganta y esperar su próximo renacimiento. En cualquier otro lugar, sus posibilidades habrían sido muy escasas, pero los campos delimitados que había aplicado a esta casa amplificaron su hechicería a niveles cercanos a la magia verdadera. Seguía siendo un riesgo, pero uno que debía asumir. Con Emilia muerto, podría encargarse de Berserker y luego de los demás maestros, que incluso ahora se dirigían hacia la casa. Entonces solo quedaría el maestro de Caster, y con Archer y Assassin, confiaba en poder derrotarlos incluso con la mayoría de sus recursos agotados. Me sorprende que me reconozcas, dijo en tono informal. No soy precisamente muy conocido fuera de mi casa. Te veo, Darius Ainsworth, respondió Emilia. Cada palabra suya hacía estremecer los campos delimitados. Y con esa visión, te conozco. Conozco tu nombre, tu naturaleza y tus pecados. Por preocupación por las hermanas de Berserker, te daré esta oportunidad. Ten presente que el grial está corrompido, y cualquier deseo que conceda tendrá un costo terrible tanto para el mundo como para quien lo pide. Entrega tus sellos de mando y a tus sirvientes, luego abandona este país y no regreses jamás. Si lo haces, pasaré por alto tus muchos crímenes y te dejaré vivir. El grial, corrompido. Eso explicaría su elección como doble maestro. A pesar de sus bravuconadas con Zachari, no estaba convencido de que su hechicería hubiera logrado manipular el trabajo de las 3 familias. Un fallo en la programación del Gran Grial sin duda tenía más sentido. Y el hecho de que 4 maestros estuvieran dispuestos a colaborar reforzaba aún más las palabras de Emilia. Pero aceptar la oferta le costaría la oportunidad de alcanzar la raíz. Y la deseaba. La deseaba más que nada, y no dejaría pasar esta oportunidad que el destino le había dado. Incluso si Emilia tenía razón, ¿qué importaba?
Si eso significaba que llegaría a casa, entonces toda esta isla abandonada podría arder en la reacción del Grial al concederle su deseo. ¿Qué le importaba? Lo único que importaba era convertirse en mago. Era lo único que le importaba, porque era un mago, y acaso era el objetivo de todos los magos. Eso era todo. No necesitaba otra razón. Es una oferta generosa, se burló, pero no me interesa. Entonces te destruiré como destruí al último mago que buscó el Grial para sus propios fines egoístas, sin importarle el precio a los demás, respondió Emilia, con una voz fría como el vacío. A pesar de todo, Darius se encontró temblando. ¿Cuánto tiempo había pasado?, pensó, desde que sintió miedo. Una afirmación atrevida, respondió con una sonrisa maliciosa. A ver si puedes cumplirla. Emilia no se molestó en seguir hablando. Sus alas, y el solo hecho de mirarlas con su hechicería le causaba dolor de cabeza. Parecían existir en más dimensiones que el resto de su cuerpo, batieron una vez, impulsándolo hacia adelante en flagrante desafío a las leyes de la física. Por suerte, Darius tenía sus propios métodos para alterar las leyes del mundo. Con un destello de sus circuitos, se apartó del alcance de la espada y se colocó justo detrás de Emilia, antes de volver a moverse de inmediato cuando las alas intentaron engullirlo. Reapareció al otro lado de la habitación, parpadeando para disipar las manchas negras que se habían formado en su visión con ese breve contacto con las cosas. Esto era más de lo que esperaba. Había visto a Emilia pelear con Lancer en el parque y creía tener una idea clara de su fuerza, pero claramente había subestimado al otro maestro. Tenía muchas ganas de saber qué era Emilia, pero lo quería muerto aún más. Las alas de Emilia volvieron a batir. Darius apenas tuvo tiempo de apartarse, dejando que la espada del otro maestro destrozara otra pared. Durante varios minutos, los dos maestros lucharon. Darius probó todos sus trucos, y tras 1000 años de luchar y matar a otros magos con cierta regularidad, había acumulado una gran cantidad. Intentó alterar la luz y el sonido que emanaban de él para crear duplicados de sí mismo, pero Emilia los ignoró todos. Sus ojos ardientes veían a través de la ilusión. Intentó acelerar proyectiles y lanzárselos, pero Emilia siempre los veía venir y los esquivaba. Intentó apuntar hacia donde Berserker aún sostenía a sus sirvientes, pero las alas de Emilia se estiraron y desviaron su ataque. Emilia se dio cuenta de que estaba ganando tiempo. Sus aliados estaban en camino, y mientras siguiera atacando a Darius, podría obligarlo a esquivar y perder el tiempo. Y una vez que sus amigos llegaran, Darius no creía en las posibilidades de sus campos delimitados contra ese grupo. Bien, entonces tendría que recurrir a una de sus técnicas más arriesgadas. Se apartó de otro ataque, concentrado y preparado. De nuevo, Emilia se movió con una aceleración que desafiaba la física, pero esta vez, Darius no se apartó. Darius lanzó su hechizo en el instante en que la espada se clavó en su pecho. Un error, un desliz, y moriría. La hoja pareció atravesarle el pecho y clavarse en la pared tras él, pero no brotó sangre. Darius había deformado el espacio de su propio cuerpo, haciendo que la espada atravesara una zona de su ser donde no había carne. Fue terriblemente doloroso, pero comparado con los hechizos que mantenían a las muñecas en funcionamiento, fue pan comido. Sosteniendo la espada de Emilia con su propio cuerpo, Darius extendió las manos y las colocó sobre los hombros del joven. Podía sentir el poder vibrando a través de las capas de ropa, así como del cuerpo que se encontraba debajo. Más poder del que cualquier mago debería poder ejercer sin ayuda. Lo que Darius hizo a continuación no fue nada agradable. Fue el equivalente taumatúrgico de tomar un telescopio de gran calidad y usarlo para descerebrar a alguien. Solo había usado esa técnica una vez en una batalla real después de desarrollarla, porque causó un desastre y no dejó nada que pudiera usar. Pero fue muy efectivo. Pronunció el aria, una sola palabra en un dialecto cuyo último hablante había fallecido hacía 8 siglos y que se traducía aproximadamente como deshacer. Separó las manos, esperando que la mitad de Chirobenilla se quedara unida a cada una, lo que mataría incluso al heredero del asesino de magos al instante. El hechizo que Darius estaba usando requería una concentración absoluta, lo que significaba que sintió con total claridad cómo se deshacía en sus manos. La realidad se desmoronó bajo sus manos.
La sangre le manaba de los ojos, la nariz y la boca, y sus circuitos mágicos palpitaban con el impacto del hechizo fallido. El hechizo que impedía que la espada lo hiriera se derrumbó, y sintió la nueva agonía de su cuerpo, siendo destrozado por el arma mágica incrustada en su pecho. Su visión se nublaba, pero se obligó a concentrarse, ignorando el dolor mientras intentaba comprender qué había sucedido. Emilia seguía de pie frente a él, mirándolo con ojos ardientes, pero había algo diferente en él, algo que Darius no pudo identificar, pero que le recordaba algo. No soy una cosa tan simple, dijo la cosa que tenía la forma del hijo del asesino de magos, como para que puedas deshacerme. Darius gritó de nuevo con dolor al oír la voz. Las paredes temblaron y varios campos delimitados se derrumbaron por completo ante su poder. Tú no eres humano, jadeó, más con admiración que con condena. Soy más humano que tú, Darius Ainsworth. La voz era más baja, pero aún contenía poder y amenaza. Darius intentó pensar en una salida, pero no. No había nada. Iba a morir allí, no. Había perdido. Se rió a pesar del dolor. Bien hecho. Bien hecho, Emilia. Tosió un poco de sangre y sonrió, con los dientes pintados de rojo. Supongo que no estabas fanfarroneando. Tu padre debe estar orgulloso. En este caso, sí, creo que lo sería. Pero, Darius Ainsworth, ¿crees que será tan fácil? A pesar del dolor de la espada que lo atravesaba, Darius frunció el ceño. ¿De qué, estás hablando? Te lo dije. Te veo, Darius Ainsworth. Veo la verdad de lo que eres. Veo tu alma vacía envuelta en la carne de tu propia sangre, robándole la vida para que puedas aferrarte a la existencia como un parásito grotesco. A pesar de que Darius era un adulto, especialmente alto para su edad, Emilia parecía cernirse sobre él. Y no escaparás para robarle a otro. Berserker. La sirvienta soltó a sus hermanas, invocó una guadaña y saltó hacia los dos maestros, con sus hermosos rasgos desfigurados por una mueca de odio. La visión del arma despertó el recuerdo de Darío. Se trataba de Arpe, la espada con la que Perseo había matado a Medusa en el mito original. Un arma que, según se decía, estaba imbuida del poder de matar a lo inmortal. Sus pensamientos casi se congelaron al comprender que Arpe bien podría ser capaz de matarlo definitiva e irremediablemente, a pesar de todos sus esfuerzos por asegurar su existencia hasta que llegara a casa. Pero no había sobrevivido 1000 años siendo un ingenuo. En cambio, comprendió de inmediato la última oportunidad de victoria que esto representaba. O, si no victoria, venganza y escapar de la aniquilación. Este cuerpo era una causa perdida, al igual que la guerra del Grial, eso estaba claro, pero si escapaba, podría empezar de nuevo, continuar su investigación y algún día alcanzar la raíz. Si pudiera escapar. Si pudiera realizar un último truco con los circuitos mágicos en llamas de su encarnación actual. Cuando el filo de Arpe traspasó la garganta de Emilia y se dirigió directamente hacia él, Darius agarró el pecho del otro maestro con su mano ensangrentada. En su estado, solo pudo realizar la forma más simple de hechicería de desplazamiento, el intercambio de posiciones entre dos objetos aproximadamente similares. Él y Emilia eran hombres, ambos maestros. Aquí, con los campos delimitados aún sosteniéndolo, sería suficiente. Emilia había resistido el hechizo de deshacer, sí, pero eso era algo completamente diferente. No habría ningún ataque contra su esencia, solo una reorganización del espacio dentro de la casa. Técnicamente, Emilia no se movería en absoluto. El resto de su entorno sí. No sabía si Emilia sobreviviría a que Arpe le cortara la garganta, pero estaba dispuesto a apostar a que no. Levantó la mano. Para mis hijos. Y se quedó paralizado. No podía moverlo. Otra voluntad, que creía extinguida, se lo impedía. No podía alcanzar a Emilia, no podía lanzar el hechizo. No podía hacer nada más que escuchar la risa de Zachari. Darius se dio cuenta de que su anfitrión lo había engañado, fingiendo haber sido completamente borrado, esperando el momento oportuno en lo más profundo de su existencia compartida, negándose a ceder a las provocaciones que Darius le había lanzado.
De repente, Darius se preguntó si la decisión de ceñirse al plan de Archer de atraer a sus enemigos a su guarida después de que Emilia lo siguiera había sido realmente suya, o si su descendiente lo había influenciado sutilmente para que tomara la opción más arriesgada, recordando el papel de Arpe en la leyenda de Medusa y apostándolo todo. O quizás Achari se había despertado sobresaltado por la espada que le atravesó el pecho y la reacción en sus circuitos mágicos. Ambas posibilidades eran plausibles, y ahora Darius nunca tendría la oportunidad de descubrirlo. Arpe se clavó en su garganta, impulsado por toda la fuerza de Berserker. Atravesó piel y músculos hasta su columna vertebral, casi decapitándolo. Sin embargo, el daño a su cuerpo era la última preocupación de Darius. Dolor. Un dolor como el fundador de Ainsworth jamás había sentido. Todo lo que lo hacía ser quien era, todo lo que había preservado con tanto esmero durante 1000 años, se disolvía. La hechicería que anclaba su existencia se desmoronaba al contacto del arma de la era de los dioses. No podía dejar atrás el cuerpo de Zachari. No podía escapar, desplazar su existencia mediante la hechicería de Ainsworth. Estaba atrapado allí, con esa espada descomunal en el pecho, esa guadaña ancestral en la garganta, y la muerte cerniéndose sobre él, con sus ojos brillando de un dorado oscuro. Te dije que te destruiría, dijo la muerte, y vertió poder en su espada. La hoja se encendió, y todo lo que constituía al ser conocido como Darius Ainsworth fue consumido, hasta que solo quedó Zachari, desangrándose y exhalando su último aliento con una sonrisa en el rostro. Finalmente fue libre. Shirou desenvainó su espada, dejando que el cadáver, que se había transformado en otro hombre parecido a Darius Ainsworth, pero claramente no era él, se deslizara hasta el suelo mientras reprimiera las energías que había invocado. Sintió que sus alas se plegaban sobre sí mismas y desaparecían, y sus pensamientos volvieron a la normalidad, libres ya del poder del ángel oscuro. Una vez más, el significado de las palabras que había pronunciado durante la batalla se desvaneció, al igual que el contexto de sus visiones del ángel oscuro. Por un instante, cuando Darius intentó desgarrarlo con su hechicería, sintió algo proveniente del ángel oscuro, un eco de emoción que le recordó cuando se enfrentó al Shikome y sintió su propio asco reflejado por la entidad con la que se fusionó. Junto a él, Berserker dejó que Arpe se desintegrara en motas doradas y se apartó de él. Al otro lado de la habitación, Assassin y Archer rieron entre dientes, una reacción bastante inquietante al ver un cadáver en alguien de aspecto tan joven. En algún momento, los dos Servants se liberaron de la parálisis inducida por el grito de Berserker, aunque mucho más rápido de lo que Shiro esperaba. Una de sus habilidades debía otorgarles resistencia parcial a los efectos mentales. ¡Qué bien!, dijo uno de ellos, no, según vio por la posición del brazalete en su muñeca. Ese hombre era un tipo detestable. Eso era él, yo. Hermanas, dijo Berserker con voz ronca. Yo. Los gemelos, y ahora que había visto a Darius Ainsworth, Shirou comprendía cómo el mago había logrado invocarlos a ambos como sirvientes, aunque estaba seguro de que la corrupción del Grial estaba involucrada de alguna manera, se giraron hacia Berserker. El alto sirviente parecía dudar entre querer correr a abrazarlos de nuevo o huir. Idiota, se burló Archer con dulzura, mientras ella y Assassin se acercaban a su hermana. Escúchame bien. Te amamos, Medusa. Siempre te hemos amado y siempre te amaremos. Nada cambiará eso jamás. Medusa cayó de rodillas, lo que la dejó aún por encima de sus hermanas, y las tres se abrazaron. Desde el abrazo, no se giró para mirar a Shirou. Antes dijiste que querías que nos abandonara y se fuera. Pero mantener a 3 sirvientes te dejará sin energía. Mi consumo es bajo, pero Darius necesitaba que buscáramos prana. ¿Es eso lo que pretendes? No. De hecho, te pediré que no lo hagas mientras sea tu maestro. Pero como habrás notado, no soy exactamente un humano normal, dijo secamente. Mis reservas de energía son mucho mayores que las de la mayoría de los magos. Mi sirviente necesita permanecer corpóreo todo el tiempo, y el drenaje no me afecta en absoluto. Arquero y asesino se miraron el uno al otro. ¿Qué opinas yo? Creo que eso suena divertido. Sin duda, es mejor que desvanecerse por falta de prana y ser llevado al Grial. Cierto. Tampoco parece estar mintiendo sobre su corrupción.
en cuyo caso entrar sería de lo más desagradable. Entonces hemos hecho nuestra elección. Por supuesto que sí. Al unísono, se separaron con cuidado de los brazos de Berserker y caminaron hacia él. Shirou se preguntó si su extraña sincronización se debía a la invocación de un maestro anómalo, o si siempre habían sido así. Por lo que podía ver, no eran gemelos, aunque parecieran idénticos. Assassin nació antes que Archer, y ambos nacieron antes que Medusa, a pesar de sus apariencias. Claro que nacido quizá no fuera la palabra adecuada. Escucha mis palabras, dijo Shirou, inundando sus circuitos con prana una vez más. Mi voluntad crea tu cuerpo, y tu espada crea mi destino. Si escuchas el llamado del Grial y obedeces mi voluntad y mi razón, entonces respóndeme. Por la presente juro que seré todo lo bueno del mundo, que derrotaré todo mal en el mundo. Vosotros, 7 cielos, revestidos de las 3 grandes palabras de poder, sal del círculo de ataduras, guardianes de las balanzas. Cada uno tomó una de sus manos y se las llevó a la boca. No se lo esperaba. Que él supiera, el simple roce debería bastar para rehacer el contrato. Yo, Steno, en nombre de asesino, acepto este contrato. Yo, Euryale, en nombre de Archer, acepto este contrato. Con eso, le mordieron los dedos, algo que admitió no haber previsto. Sintió sus colmillos perforar la piel y un poco de su sangre fluir hacia sus bocas, antes de que el intercambio de prana completara el área y ambos se registraran como sus sirvientes. Mientras se separaban, Avalon, ya cerrando los pequeños cortes en sus palmas, comenzó a sentir su presencia como si pudiera sentirla de saber. Ah, cierto. Casi lo había olvidado. Sable. Envió tentativamente. Ah, no. La voz mental de su sirviente sonaba entre el pánico y el alivio. ¿Ha terminado la batalla? Sí. No te preocupes, ganamos. Arquero y asesino están de nuestro lado ahora, y su antiguo maestro ha muerto. ¿Dónde estás? Ya casi llegamos a la casa. No ha habido más ataques desde que entraste. Está bien. Espera afuera, nos reuniremos contigo y nos iremos a casa. Las heridas en sus dedos ya se habían cerrado al terminar el intercambio. Shirou miró a sus nuevos sirvientes. Gracias por confiar en mí de esta manera. Lo prometo. No pudo terminar la frase, porque Berserker ya estaba encima. Sus brazos lo rodearon, estrechándolo contra su generoso pecho mientras lágrimas de alegría corrían por debajo de su venda. Gracias, susurró con fervor, temblando mientras lo abrazaba. Gracias, gracias. Sus 2 nuevos sirvientes lo miraban, sonriendo como gatos que acaban de ver a un canario bañarse en crema. De alguna manera, Shirou tuvo la impresión de que se había metido en una posición mucho más peligrosa que cuando luchó contra Darius Ainsworth. Lo rescataron de su aprieto cuando el edificio que los rodeaba tembló, y Berserker lo soltó, mirando a su alrededor en busca de algún peligro. Los campos delimitados que distorsionaban el espacio se estaban derrumbando. Darius debió haberlos preparado para que lo hicieran tras la muerte de su cuerpo anfitrión. Era improbable que matara a alguien capaz de despacharlo, pero sí fue un buen insulto final antes de apoderarse de su siguiente anfitrión. Por supuesto, ahora que el parásito Magus ya no existía, este fue su último acto rencoroso. Tenemos que salir de aquí, dijo Shirou. Rápido. Miró a su alrededor, vertiendo prana en sus ojos, y allí. Todos prepárense para saltar, advirtió, trazando su espada nuevamente y apuntándola a un punto específico en la pared. 10 segundos después, los 4 saltaron del agujero recién formado en el segundo piso de la casa y aterrizaron frente a sus aliados. Para sorpresa de Shirou, fue Archer quien tuvo más problemas con el salto. Ahora que Steno y ella eran sus sirvientes, podía ver sus estadísticas como las del Grial, y las de Euryale estaban en un C sorprendentemente bajo para alguien de la clase Archer. De hecho, salvo por sus estadísticas de maná y suerte, las estadísticas de las 2 hermanas de Berserker eran sorprendentemente bajas, lo que probablemente se debía a su invocación doblemente irregular. Aún así, si el Grial iba a convocar más espíritus divinos, al menos esta vez no eran encarnaciones del mal puro. 5 segundos después de aterrizar, los campos delimitados se derrumbaron y la casa implosionó, reducida a un montón de ladrillos, madera y restos del cadáver de un mago.
Shirou miró a sus amigos, quienes le devolvieron la mirada con diversas expresiones de alivio al ver que estaba bien. Sakura corrió al lado de Berserker, mientras Saber avanzaba hacia él, frunciendo el ceño y mirándolo fijamente durante todo el camino. «Oye. Esta vez no me dieron un noble fantasma en el pecho», dijo Shirou, levantando las manos en defensa antes de que su primer servant pudiera decir algo. «Esa es la única razón por la que no te golpeé ni te arrastré a casa antes de atarte a la cama, maestro», respondió Saber, mirándolo de arriba a abajo en busca de signos de lesión. «Pai», dijeron asesino y arquero desde atrás. «¡Qué escándalo!». Shirou tardó unos segundos en comprender lo que insinuaban los pequeños servants. Cuando Saber también lo hizo y se sonrojó levemente antes de mirar con furia a las hermanas gorgonas mayores, Shirou sintió un peso en el estómago y una sensación de pavor y fatalidad lo invadió. Su presentimiento anterior había sido acertado. En cierto modo, estaba en mucho más apuros ahora que había estado luchando contra el maestro Ainsworth. Omar que. Aquellos que son salvados. 2 y 3 de noviembre de 2004 DC, Castillo de Ainsworth. Desde su 10º cumpleaños, Julian Ainsworth siempre había tenido miedo. Ese día, su padre Zachary lo llevó a su taller, lo sentó y le contó la verdad sobre la familia Ainsworth. Cómo su casa se había fundado 1000 años atrás, y cómo todos estaban destinados a ser meros recipientes del verdadero jefe de los Ainsworth, con sus vidas condenadas a ser sobrescritas para que el antiguo mago pudiera seguir existiendo. Hay que reconocerle a Zachary que no intentó ocultar la verdad. Ese mismo día, Darius se apoderó del cuerpo de Zachary y obligó a Julian a jurar el secreto que le impedía divulgarlo al resto del mundo iluminado por la luna, junto con otros, para evitar que se suicidara. Desde ese día, Julian vivió con la certeza de que, en cualquier momento, su padre podía morir y él se convertiría en el próximo anfitrión de Darius Ainsworth. Esa espada de Damocles siempre pendía sobre su cabeza, cada instante de su vida. Incluso cuando Zachary se quedaba en casa, siempre existía la posibilidad de que terminara suicidándose experimentando con su hechicería. Todos los magos vivían con la muerte, y un solo error en el uso del desplazamiento podía ser fatal. Cuando comprendió de verdad, Julian intentó acallar sus emociones. Dejar de sentir nada, porque creía que no sentir nada era mejor que el miedo constante y repugnante. No funcionó, en parte porque Julian era un niño de 10 años, y en parte por su amiga de la infancia, Beatrice Flowerchild. Beatrice era la única amiga de Julian fuera de su familia. Desconocía el mundo iluminado por la luna, y su encuentro había sido pura coincidencia, pero Julian se mantuvo en contacto con ella incluso cuando el castillo Ainsworth se trasladó a otra región, logrando incluso reencontrarse con ella en varias ocasiones. Ella y Julian estaban enamorados, aunque ninguno se lo había admitido, aunque por razones muy diferentes. Conociendo el destino que le aguardaba, Julian no se atrevió a buscar más que la amistad de Beatrice, sabiendo que cualquier sueño de estar con ella no era más que una amarga ilusión. Aún así, su amistad y el amor de su hermana mayor, Angélica, eran las únicas razones por las que Julian aún no había sucumbido por completo a la aplastante depresión que había afligido a la mayoría de los miembros masculinos de la familia Ainsworth a lo largo de su historia. Desde que Darius abandonó el castillo, y había sido Darius, sin rastro alguno de Zachary, Julian y Angélica habían permanecido juntos, pasando el mayor tiempo posible juntos. Solo había 2 posibles resultados para que Darius se uniera a la guerra del Grial. O ganaba y alcanzaba la raíz, cumpliendo la ambición centenaria de la cabeza de Ainsworth, o moría y Julian heredaría la maldición familiar. Aunque no lo habían dicho en voz alta, ambos consideraban que este último resultado era el más probable. Nadie había ganado jamás la guerra del Grial, y muy pocos maestros habían sobrevivido. Era media tarde cuando ocurrió. Los dos estaban leyendo en la biblioteca cuando, de repente, se cayeron de las sillas, agarrándose el pecho mientras un dolor terrible se extendía por sus circuitos mágicos. A todos los miembros del linaje Ainsworth se les implantaba un diminuto fragmento del escudo familiar al nacer para vincularlos al hechizo que aseguraba la inmortalidad falsa de Darius.
Si bien la mayoría de los escudos familiares reforzaban a sus huéspedes, estos eran parásitos que, una vez activados, convertían lentamente los circuitos mágicos de su huésped en una copia exacta de Darius, o, en el caso de las mujeres, les imponían un conjunto de geases que aseguraban el nacimiento de un heredero varón. Ahora, estas crestas ardían, la magia incrustada en ellas se revertía. Angélica se recuperó primero, ya que su propia cresta estaba mucho menos arraigada, y abrazó a su hermano hasta que dejó de retorcerse, impidiéndole lastimarse y lanzando hechizos de curación para reparar el daño que su cuerpo sufría como efecto secundario de la autodestrucción de la cresta. Los 10 minutos que tardó en terminar fueron de los más dolorosos de la vida de Julián, solo comparables a la primera vez que falló en lanzar desplazamiento correctamente y casi se mata accidentalmente. Sin embargo, finalmente el dolor cesó, reemplazado por una creciente sensación de comprensión conmocionada. El emblema mágico de Ainsworth había desaparecido de su cuerpo y del de su hermana. Estaban libres de la maldición que los atormentaba desde su nacimiento. Ganó. Graznó. Era lo único que se le ocurría. Si Darius Ainsworth hubiera ganado la guerra del Grial y lo hubiera usado para llegar a casa, se habría convertido en mago. Tras haber cumplido su ambición, tenía sentido que abandonara a la familia que había cultivado como recipientes de reserva para su esencia. Angélica negó con la cabeza. No. Los magos son poderosos, pero siguen siendo mortales, Julián. Todos en el mundo iluminado por la luna lo sabían hoy en día. ¿De verdad crees que nos liberaría si tuviera otra opción? Ella sonrió. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que vio a su hermana sonreír de verdad? Está muerto, Julián. Muerto y desaparecido. Debe haberse topado con un espíritu heroico que podría destruirlo para siempre. Ella lo abrazó. Somos libres, hermanito. La pesadilla ha terminado. Se acabó. La enormidad de todo aquello finalmente lo golpeó. Darius se había ido, muerto, más allá del poder de su hechicería para devolverlo. Julián no iba a ser su próximo recipiente, perdiendo lentamente su propia existencia para que el fundador de su casa pudiera aferrarse a la vida durante unas décadas más. En brazos de su hermana, Julián Ainsworth lloró durante horas, de alivio, alegría y dolor por el padre que nunca conoció realmente. Y cuando se quedó dormido, exhausto, soñó con el futuro, un futuro que, ahora, era más que una simple fantasía. No sabía quién había asesinado a Darius ni por qué, pero juró que, si alguna vez tenía la oportunidad, les pagaría por haberle devuelto la vida. Gorgona Medusa. Clase. Berserker. Fuerza. A. Resistencia. B. Agilidad. B. Maná. B. Suerte. E. Noble Fantasma. Gorgombreaker. Rango. B. Tipo. Antipersonal. Habilidades. Mejora de locura E, inicialmente invocada con esta habilidad en el rango A, fue reducida a su nivel actual por el uso de un sello de comando por parte de Sakura, mirada de petrificación A, rugido de miedo A, divinidad C, Esteno, hermana mayor de Gorgona, clase, asesino, fuerza, E, resistencia, E, agilidad, B, maná, X, suerte, X, noble fantasma, sonrisa de Esteno, rango, B. Tipo. Antiunidad. Habilidades. Vampirismo C. Canto de sirena 1. Capricho de la diosa A. Resistencia mágica A. Ocultación de presencia A. Núcleo de la diosa X. Euríale, hermana mediana de Gorgona. Clase. Arquero. Fuerza. E. Resistencia. E. Agilidad. C. Maná. X. Suerte. X. Noble fantasma. Ojo de Euríale. Rango. B. Tipo. Antiunidad. Habilidades. Vampirismo C. Canto de sirena 1. Capricho de la diosa A. Resistencia mágica 1. Acción independiente A. Núcleo de la diosa X. An. ¿Listo? Un capítulo más corto. ¿Quién dijo que sería más corto esta vez? Para que quede claro, no esperen esa velocidad en el futuro. La única razón por la que pude hacerlo esta vez fue porque este capítulo ya estaba medio escrito cuando publiqué el anterior.
El omaque de este capítulo es canon de la historia principal, simplemente no pude pensar en una forma de encajarlo, ya que todavía no estoy seguro de que los dos Ainsworth sobrevivientes jueguen algún papel en la historia en el futuro, y no quería configurar un pistolero de Chekhov que nunca usaría. Mis planes de escritura actuales son escribir la siguiente entrega de Robotian Heresy en octubre, tengo la intención de publicar un breve tráiler en SB pronto, así que estén atentos si están interesados, y terminar War Band of the Forsaken Sons antes de fin de año, pero me mudaré pronto, así que veremos cómo afecta eso a mi agenda. Como siempre, cuéntenme qué les pareció este capítulo y qué les gustaría ver en el futuro. Superamos los 2000 seguidores hace un tiempo, lo cual todavía me sorprende, pero las reseñas y sugerencias son una de las mejores maneras de impulsar la creatividad. Manténganse todos a salvo. Zariel fuera.